Voy a hacer un poco de trampa, aunque en realidad no lo es. Yo me comprometo, me he comprometido, he decidido no exceder la media hora en estas respuestas a mis alumnos, que en su mayoría son respuestas a cosas que no me han preguntado, pero que son necesarias y que están pidiendo como una comida caliente, y que el clamor sube a los cielos, el clamor de la sangre de los obreros, como se dice en la epístola de Santiago, sube hasta el Señor de los ejércitos, Sabaoth. Pues igual, el clamor de sus ejercicios, de sus exámenes, de sus actividades, está llegando a los cielos, como el vapor de la sangre de las víctimas sacrificiales, y pide y exige que yo, que soy su profesor, no su maestro, porque ustedes no aceptan ser discípulos, desde luego, y son simplemente de momento alumnos matriculados, y luego ya ojalá algún día asuman una relación de discipulazgo razonable y no pitagórica, no creyendo que algo es verdad porque lo dijo el maestro. Esperemos que si alguna vez son discípulos no lo sean de una secta, ni del líder, ni de un gurú, ni de un maestro al estilo de los que lideran sectas. Bueno, pues algo que clama a los cielos y que desde luego me está llegando y tengo que responder, y que tiene que ver con las últimas palabras, y por eso digo que de alguna manera hago trampa, porque me he comprometido a no exceder la media hora, y sin embargo de alguna manera esto es continuación de la respuesta a la pregunta que no me hicieron, la respuesta, lo que ustedes llaman estudiar no lo es. Les dije que todo eso deberían tirarlo a la basura, esas eran mis últimas palabras que se cortaron, todo eso tienen que tirarlo a la basura, pero naturalmente les daba algo con lo que con lo que sustituir, con lo que reemplazar eso que ustedes creen que es estudiar y no lo es. Les dije que tienen que leer entendiendo, que tienen que investigar lo que no saben, que tienen que observar, ante todo, que tienen que observar y sacar deducciones por ustedes mismos. Todo debe ser profundamente investigado, que es lo que los eruditos de la dinastía Sung tomaron de Confucio para intentar hacerse un método científico según Huxi. Bueno, según Huxi. Ustedes tienen que observar, tienen que escuchar, tienen que leer entendiendo y tienen que buscar lo que no comprendan. Pero hay algo que añadir y que se me olvidó. Claro, ustedes habitualmente resumen, y sus resúmenes vienen a ser la integridad del texto que intentan resumir, sino un texto mayor, y eso es algo que evidentemente tienen que tener presente, y se lo digo siempre. El resumen tiene que ser menor que el texto. El resumen tiene que tener menos extensión que el texto. Es algo de lógica, pero no siempre lo cumplen. Y ustedes, desde luego, prefieren estudiar por resúmenes, a veces hay que hacer un resumen porque nos lo piden, a estudiar por esquemas, que es lo preferible, y es desde luego lo mejor, porque en un esquema lo que tenemos son las claves, aquello que nos va a abrir la puerta al resto de conocimientos. En un esquema está lo esencial. Un esquema es un esqueleto, es una estructura que podemos volver a rellenar con material fácilmente hallable cuando queramos. Lo que no podemos encontrar es una estructura. Rem tene verba sequentur, decía Catón el Viejo. Tener la cosa no es tener todas las cosas, sino lo esencial. Y luego ya seguirán todas las palabras, seguirán todas aquellas cosas que no son esenciales. En un esquema tenemos que tener lo esencial. Pero claro, volvemos a lo que dije en lo que ustedes llaman estudiar. No lo es, ustedes prefieren cogerlo todo, cargar con ello, ir perdiendo cosas por el camino y que sea lo que Dios quiera. Yo puse un ejercicio que es el que me ha recordado esto, que tengo que hablar de esto. Yo puse en clase un ejercicio muy... Bueno, en realidad, yo habitualmente les enseño las partes del discurso, iba a decir de la oración, pero no me refiero a la oración
no me refiero a la oración gramatical. Las partes de la oración son los tipos de palabra, que yo siempre intento enseñarles primero la tripartita de Yasca y Aristóteles, aunque Yasca añade el prefijo. Bueno, más bien la tripartita de Aristóteles, que hay palabras que tienen género y número, hay palabras que tienen tiempo, número, voz, y que son solo los verbos, y hay palabras que no tienen ni género, ni número, ni persona, ni nada. No tienen nada y son invariables. Y a partir de ahí ya se desarrollan las 9 categorías que el Estado quiere que ustedes aprendan. Pero de entrada que vean una visión esquemática, simplificada, que es la de Aristóteles, que muy bien podría servirnos hoy día, y desde luego a los contables, a los tenderos, a los tractoristas, a los conductores de autobús, a los policías. Debería bastarles esa división tripartita de Aristóteles, que no está nada mal, y Aristóteles, como decía mi maestro García Valdecasas, era un chico que prometía. Lo que hizo Aristóteles estaba bien, pero bueno, el Estado quiere que ustedes se aprendan las 9 que desarrollaron los gramáticos romanos. Bien, no hablo de las partes de esa oración, sino de las partes de la oratio, del discurso. Yo les enseño las partes de Quintiliano y no las de Casals, ni las de Egon Werlich, ni de esos autores que se han puesto de moda desde los años 70 y algunos desde los 90 y algunos desde este mismo siglo, desde este mismo siglo, y parece que sean esenciales. Parece que sean Aristóteles y que sin ellos no hubiéramos podido pasarnos, vaya. Eso de la coherencia y la cohesión y eso de la estructura inductiva y deductiva en los textos, vaya, son... Como un niño no puede saber estas cosas que cuando yo estudié apenas se las habían puesto, no estaban puestas. Y algunas cosas las he aprendido porque las veo en sus exámenes y me hubiera gustado no aprenderlas, porque ni las necesito, ni creo que las necesite nadie, ni importan. Bueno, pues yo normalmente les enseño las partes del discurso según Quintiliano, con un fragmento de Rick y Morty, del primer capítulo, de las megasemillas, que es en 1 minuto y 30 segundos, o algo así, en 1 minuto y 30 segundos, un discurso al estilo del descrito por Quintiliano, perfecto, con todos y cada uno de sus elementos, todos los elementos, absolutamente todos, y era un discurso modélico de 1 minuto y medio, que bueno, en fin. Bueno, pues yo solía ponerlo a través de un segmento que estaba en YouTube, sí, YouTube, bueno, en adelante YouTube, pero, bueno, un curso, resulta que voy a ponerlo y me lo han, bueno, ese fragmento específico que yo usaba, lo han borrado por derechos de autor, y en lugar de volver a buscarlo, porque seguramente alguien habría subido el mismo fragmento o algo parecido, digo, bueno, pues me vale un ejemplo más noble, también más largo, también más difícil de ver, y me digo, vale, voy a ponerles los discursos de Bruto y Antonio en el Julio César de Shakespeare. Y encontré los segmentos de una versión muy atractiva. En principio pensaba ponerles la de Mankiewicz, pero bueno, encontré el asesinato de Julio César, que por cierto hasta hace poco estaba en Amazon Prime, que es algo que muchos de ustedes tienen. El asesinato de Julio César con Charlton Heston como Antonio y en el papel de Bruto Anthony Quinn, bueno, ahora no voy a encontrar quién es el director, pero en español se tradujo como El asesinato de Julio César, y es una representación desde luego más que aceptable, desde luego, muy bien doblada, y también muy bien doblada, así que me venía perfecto. Yo les puse primero el discurso de Bruto, luego el discurso de Antonio, les hice notar los trucos y las vilezas y las trapacerías que usaba Antonio para ganarse el beneplácito del público, mientras que Bruto confiaba en su justicia y, en lugar de buscar lo que pudiera favorecerlo, todo lo contrario, ponía lo que podía perjudicarlo en el centro, y aún así se manejaba de tal forma que conseguía convencer y arrastrar al pueblo, pero luego Antonio hacía trampa.
una serie de manipulaciones de los oyentes que desde luego no eran limpias y que llegaban al culmen cuando mostraba las heridas, desvelaba a César y mostraba las heridas, a pesar de que Bruto había salido con las manos ensangrentadas, no ocultando el crimen, sino yendo con la sangre por delante, pero luego justificándola. Pues esto me llevó a improvisar, porque la improvisación parece que no, está haciendo lo que le da la gana, hace lo que se le ocurre, como decía cierto profesor, que dice lo que se le ocurre. No, para que se me ocurran cosas, yo he tenido que pasarme años leyendo, estudiando, reflexionando, y al igual que los letrados del Consejo de Estado pueden citar todos los códigos, yo puedo citar muchas cosas que se me ocurren, pero se me ocurren porque llevo años leyendo y trabajando, así que cuidado con eso de la improvisación. Bueno, pues digo, bien, improvisé. Creo que convendría, y quizá estaría bien, que aprovechara estos discursos clásicos para llevarlos al tipo de discurso que la administración quiere, que son los textos periodísticos, y entonces decidí ponerles la entrevista de Risto Mejide al escritor Arcadi Espada, al escritor liberal Arcadi Espada, en la que, bueno, es un fragmento que muchos periódicos habían dado para hablar mal de Arcadi Espada, y al final, a base de esa manipulación que hacían los periódicos, parece ser que Arcadi Espada va a tener que comparecer en sede judicial, va a tener que ir a un tribunal para responder por lo que no dijo, sino que los periódicos y esa entrevista manipulada fingió que decían. Bueno, pues primero le sacaban un fragmento amputado de un artículo suyo, y luego insistían en que... Luego dejaron que hablara, pero luego Risto Mejide hizo la trampa vilísima de traer a un padre de un señor porque creo que era un adulto con síndrome de Down, o quizá era un menor, da igual, pero que eso hacía el efecto, y esperaba que mis alumnos lo entendieran y lo vieran, hacía el efecto de desvelar el cadáver de César y decir, mira la sangre por la herida que clama como una boca y por la que sale la sangre. Hizo exactamente lo mismo, y al final no dejó ni siquiera dejó que respondiera, porque al igual que en Julio César, la plebe ya estaba embravecida y ni siquiera pudo terminar. Bueno, pues eso lo entendieron. Muchos alumnos me dijeron que si no fuera por mi análisis, ellos habrían tenido exactamente la misma reacción que el público, que fue aplaudir a la manipulación y callar ante la trampa, ante la injusticia que se estaba haciendo con este escritor, que por otro lado defendía una postura, para la inmensa mayoría de nosotros, indefendible e insostenible. Defendía la eugenesia. Bien, pues no debería haber hecho eso, porque casi digamos que no es legal, a pesar de que muchos alumnos han protestado cuando yo lo he hecho, y la jefatura de estudios me ha dicho, es que le has puesto en el examen cosas que no has dado. Vamos a ver, es que los comentarios de texto son de textos nuevos que no han visto. Lo legal es que el examen contenga un comentario de texto que no se ha estudiado, que no se ha trabajado en clase, para demostrar que el alumno ha aprendido a comentar y analizar cualquier texto, no solo aquellos con los que ha tenido un trato directo y guiado por el profesor. Bueno, pues no debería haberlo hecho, pero en el examen les puse el texto sin recortar, no entero, pero sí el fragmento que salía en el programa, sin recortar del artículo de Risto Mejide. Y el tema, quedó claro, era la eugenesia, y además era una palabra que aparecía la palabra eugenesia. Bueno, pues veo examen tras examen, y a la pregunta que yo no haría, pero es el formato de examen, resume el texto, tema del texto. Borges decía que los profesores no saben tomar examen, y esas preguntas que me llegan de arriba y que yo tengo que hacer me parecen como preguntar cómo le va la vida
a alguien con varices y que acaba de salir de un divorcio y que no puede pagar el alquiler. Me parece una pésima idea y desde luego no es ni instructivo ni muchísimo menos divertido. Pero tengo que preguntar esas cosas cuya respuesta ya sé que va a ser muy aburrida. Yo prefiero preguntar cosas más creativas, como Borges, que decía, hábleme de lo que quiera, hábleme de Jane Austen y dígame lo que quiera de ella, lo que le ha llamado la atención. Eso es tomar un buen examen. Pero no hay que preguntar esas tonterías de tema del examen. El aborto de los fetos. El aborto de los fetos. El aborto de los fetos, el aborto de los fetos, el aborto de los fetos, el aborto de los fetos. El aborto de los fetos no era el tema era la eugenesia. En todo caso sería el aborto de los fetos defectuosos, que era la expresión, me parece que usaba Espada. Pero el aborto de los fetos no es un tema. El tema era la eugenesia. Y claro, me voy al texto y veo que el aborto de los fetos es la primera línea. Es la primera línea. Y esto es un error muy común que también comparten los alumnos con el análisis gramatical. Los alumnos tienen la idea de que el sujeto de una oración es lo que primero aparece, por lo tanto lo que está al principio de la oración es el sujeto, lo cual es un error que no me voy a entretener en desmontar, es un absurdo que lo primero que aparezca sea el sujeto, aunque el español sea una lengua con el orden sujeto, verbo, predicado. Eso ni en broma es así siempre, o sea, de ninguna manera. Pues también muchos alumnos tienen la absurda idea de que lo que primero aparece en un texto es lo más importante, lo cual desde luego tampoco es así, porque si consideramos las partes del discurso según Quintiliano, pero no las partes del discurso gramatical, sino del texto, de un texto, de una oración, pero de una oración para convencer, ya sea judicial, forense o demostrativo, que son la mayoría, un artículo de opinión, que es lo que se pone en selectividad, en los exámenes de selectividad. Un artículo de opinión es un discurso, como los que Quintiliano analiza. Ya puede ser judicial, forense, ya puede ser demostrativo, ya puede ser deliberativo, ya puede ser, ya lo digo, deliberativo, demostrativo, judicial, pero es un discurso. Y tiene esas partes que Quintiliano canonizó: exordio, narración, proposición, división. Y como el centro, el corazón del discurso es la proposición, lo más normal es que en un artículo de opinión lo principal no esté al principio. Empezaría ex abrupto, podría ser, pero no es lo habitual. Lo normal es que el corazón, el centro, lo que da sentido a un texto esté en la proposición. Y precisamente el exordio y la narración son circunloquios, rodeos, juegos de manos con los que el orador distrae a quien quiere convencer para al final clavarle la estocada. Y efectivamente la palabra eugenesia estaba donde debería estar la proposición, en este artículo. Y cuando analizamos un fragmento de la República el año pasado, lo principal tampoco estaba al principio, estaba en el corazón llegando al final, claro, antes de la división, porque cuando se pronuncia, cuando se profiere un discurso para convencer, lo más normal es seguir esa estructura: exordio, narración, proposición, que es lo principal, y división. Bueno, pues precisamente también el año pasado jugué con mis alumnos a escuchar la clase de un orador motivacional que decía cómo había que leer. O sea, ya hemos llegado al extremo de que estos preparadores, estos gurús de las nuevas tecnologías, tienen que hacer cursos en plan el libro ese desconocido. En plan, bueno, y yo también he tenido que hacer clases, he tenido que dedicar tiempo en clase a que mis alumnos tengan un libro en las manos, vean cómo funciona, que no hay que leerlo todo, que por ejemplo el código de barras y todo esto no hay que leerlo, que si queremos leer a Cervantes nos podemos saltar el prólogo
que no es de Cervantes, e ir directamente al texto, que es lo que queremos leer. Los alemanes lo hacen mejor porque esos textos, esos comentarios, esos prefacios aparecen al final, son posfacios, son epílogos. Primero oímos a quien queremos leer, primero leemos a la autoridad de quien queremos saber y luego ya un señor nos explica lo que no hayamos entendido, pero no hay por qué evitar que el autor se exprese por sí mismo. Bueno, pues hemos llegado a ese extremo, que se tienen que dar clases de el libro ese desconocido, cómo leer, y ese curso que daba el típico líder de secta, comercial, bueno, pues daba instrucciones sobre cómo leer. Y decía que leyéramos, aún sin entender, que siguiéramos, porque si había algo importante, volvería a salir. Si en un texto hay algo importante, ya saldrá. Es como cuando nos llaman por teléfono y decimos, bueno, si es algo importante, ya volverán a llamar. ¿Para qué tomarnos la molestia? Si es importante, llamarán. Así que yo no voy a hacer nada. Bueno, pues cogimos ese texto de Platón con mis alumnos a ver si era verdad que la idea principal salía varias veces, porque como era importante saldría varias veces. Bueno, pues salía una, que es lo razonable en un texto escrito para gente que no tenga problemas cognitivos. Con una vez que se diga, intelligenti pauca, al inteligente poco, a buen entendedor pocas palabras bastan. Si el texto está hecho para personas inteligentes, y desde luego Platón escribía, o imaginamos que pretendía escribir para personas inteligentes, lo que no quiere decir para personas con formación, o bueno, sí, él decía que el que no supiera matemáticas que no entrara, pero incluso un esclavo sin formación, como demuestra en el Menón, puede tener, puede llegar a conocimientos en los que no ha sido entrenado a través del ejercicio de su inteligencia, Bueno, pues eso que supuestamente tendría que salir varias veces, y como esto es un texto oral, didáctico, las ideas principales van a salir varias veces, y esta idea que va a salir varias veces es que algo importante en un texto no necesariamente sale varias veces. Así que si leemos y no nos enteramos de nada, tendremos que volver sobre nuestros pasos a ver qué nos hemos perdido. Lo que no quiere decir que no sea mala idea el leer todo de corrido, si el texto es medianamente breve, porque puede ser que haya algo que no se entienda hasta llegar al final, como este famoso... yo suelo poner esto como ejemplo, y como no me lo sé de memoria, porque vivimos en una cultura alfabetizada, lo puedo buscar ahora mismo en internet y usarlo como ejemplo. No me queda mucho tiempo de la media hora que me he propuesto, pero bueno, ya he dicho que más que un resumen, lo que importa es tener un esquema. Se puede tener incluso una asignatura entera en una sola hoja, teniendo solo los conceptos fundamentales, que son llave de todo. Y sobre todo tenemos que fijarnos en nombres, fechas, en lo fundamental. Y luego ya el relleno lo podemos poner nosotros. Si ponemos Carlos III, si ponemos Carlos III, expulsión jesuitas, y el año de la expulsión, nosotros podremos rellenar en cualquier momento en el año, ahora no recuerdo la fecha, en tal año Carlos III, se descubrió mi ignorancia, como diría Borges, en tal año Carlos III expulsó a los jesuitas. Y podemos revestirlo de toda la retórica que queramos. El aciago año vio la expulsión de jesuitas, de los jesuitas, o vio la expulsión de la Compañía de Jesús, o vio la expulsión de los miembros de la Compañía de Jesús por orden de Carlos III a través de sus infaustos ministros. Podemos revestirlo de toda la retórica que queramos, porque tenemos lo esencial, que es quién lo hizo, cuándo lo hizo y qué hizo. Y a partir de ahí podemos rellenarlo. Pero si nosotros hemos intentado aprendernos
el aciago año vio la expulsión. Si nos hemos intentado aprender todo eso de memoria, tendremos mucha farfolla y mucha faramalla innecesaria y seguramente al final habremos perdido lo esencial y se nos irá de la mente el año por intentar aprendernos palabrería que no nos hace falta. Así que, más importante que resumir y mucho mejor para estudiar y para aprender lo esencial es esquematizar. Es mucho mejor esquematizar que resumir. Y ahora voy a poner este ejemplo de que sí que conviene seguir leyendo, pero si uno no entiende al final, conviene volver a ver si se ha perdido algo. La famosa rima de Bécquer que empieza: sacudimiento extraño que agita las ideas como huracán que empuja las olas en tropel. Aquí no hay verbo. O sea, esto es, como diría mi maestro don Manuel Morales, la gallina. O sea, de momento no se ha dicho nada. Lo decía a propósito de la estrofa sáfico-adónica de Esteban Manuel de Villegas. Pero esto es del, como él decía, del pobrecito Bécquer, que no tenía mucha formación poética, pero era un poeta extraordinario. Sacudimiento extraño que agita las ideas como huracán que empuja las olas en tropel, murmullo que en el alma se eleva y va creciendo como volcán que sordo anuncia que va a arder, deformes siluetas de seres imposibles, paisajes que aparecen como al través de un tul, colores que fundiéndose remedan en el aire los átomos del iris que nadan en la luz, ideas sin palabras, palabras sin sentido, cadencias que no tienen ni ritmo ni compás. Claro, de momento esto efectivamente nos parecen palabras sin sentido, porque todo esto, ¿qué? Si nosotros nos damos cabezazos contra la pared intentando comprender esto, estamos haciendo el idiota, porque todavía no se ha dicho nada. Y desde luego la idea de que lo principal de un texto está al principio, desde luego aquí se desmiente. Todavía no se ha dicho nada. Ideas sin palabras, palabras sin sentido, cadencias que no tienen ni ritmo ni compás, memorias y deseos de cosas que no existen, accesos de alegría, impulsos de llorar, actividad nerviosa que no haya en qué emplearse, sin riendas que le guíen, caballo volador. Claro, con esto de caballo volador ya los alumnos están corriendo por el aula como pollos sin cabeza, están desesperados, algunos se han tirado por la ventana. Caballo volador, ¿qué? Esto de caballo volador desde luego es la gallina, pero es que hay que seguir leyendo. Locura que el espíritu exalta y desfallece, embriaguez divina del genio creador. Tal es la inspiración. Aquí se cierra por fin el texto. Todo esto, lo del caballo volador, lo de la actividad nerviosa, todo esto es, por fin el verbo, es. El verbo principal, porque hay alguno subordinado. Es la inspiración. La inspiración es todo lo que se ha dicho antes. Es una estructura catafórica. Al final viene lo principal. Si nosotros nos hubiéramos detenido en caballo volador intentando entender qué nos está diciendo, habríamos perdido el texto y habríamos hecho el canelo, habríamos hecho el oso. Hay textos que hay que seguir leyendo porque al final se entienden. Y si al final no lo entendemos, nos habremos perdido algo y entonces hay que volver y hay que releer. Así es como se enfrenta uno a un texto. Resumen de este texto. Cosas que a Bécquer le parecen la inspiración. Un esquema, pues sería inspiración, llave, cometiendo el crimen de tratar un texto poético como si fuera un texto científico. Inspiración, se abre llave y ahí van todas las cosas que son la inspiración. Claro, esto es un mal ejemplo porque un texto poético no se aprende de memoria así, un texto poético se aprende por su musicalidad. Si tuvieran que estudiarse este poema de Bécquer, no tendrían que sacar las ideas principales, hacer un esquema, sino simplemente aprendérselo todo de memoria por su musicalidad, cantándolo, y luego lo tendrían para toda la vida para poder analizarlo. Un texto científico, en cambio, no se aprende como un poema por su musicalidad, sino que se extraen las ideas principales, se esquematizan y luego ya se podrá rellenar. Aunque yo no soy profesor de historia,
Es cierto que el dato de la expulsión de los jesuitas es importante por todos nuestros escritores expulsos, como el padre Isla, Juan Andrés y Morell, el grandísimo científico Hervás y Panduro, así que